Antes que nada, quiero decir que hoy la reunión de alguna manera está dedicada a un gran amigo que optó por un destino superior al nuestro. Estoy hablando de Héctor García Cuerva, que falleció en esta semana. También era un importante cofrade que nos acompañaba en todas las reuniones. Hoy, como sabemos, la reunión se llama Ha llegado el viejo Bach. El viejo Bach llegó en 1747 a la corte de Sanssouci con Federico de Prusia, un extraordinario estadista, brillante guerrero y músico. 1747. Dicen que él pronunció esa famosa frase, ahora el maestro nos lo va a contar. Pero también estamos en el 2015 y el viejo Bach llega siempre, porque es imposible pensar una música que supere a esta. Y yo creo que tampoco hay, esto es personalísimo, música que la iguale. De la trayectoria del maestro Mario Videla no voy a opinar demasiado porque todos lo conocemos, su erudición, sus programas, la cantata del domingo, el trabajo en la Academia Bach, su conducción artística en festivales musicales, que lamentablemente el año pasado concluyó por razones económicas, no otras, su importantísimo aporte a la cultura musical argentina, y que sigue permanentemente bregando por este tipo de divulgación, de enseñanza magistral y de conocimientos. Yo no creo que si no hubiera estado Mario aquí en la Argentina, no creo que hoy conoceríamos lo que conocemos de Bach. Y creo que conocer de Bach es conocer verdaderamente lo más importante que pasó en la música. Así como el otro día cuando hablábamos de Shakespeare decíamos que era un tocado del cielo y que era insuperable, pensamos que con Bach sucede lo mismo. Quiere decir que lo crudo y lo cocido no se queden las chicas, apunta a lo grande, apunta a lo universal. Y basta de hablar. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor. Primero que nada tengo que agradecer a mi amigo don Horacio Walter Bauer. ¿Walter o Walter? Walter. No se pronuncia aquí eso así. De todas maneras, creo que así como él me ha presentado, yo también quiero ser agradecido, porque mucho de lo que pudimos hacer con la Academia Bach hasta el presente se lo debemos a él y a sus gestiones de apoyo y su maravilloso don de mecenazgo, que yo creo que ha compartido un poco con todos los que están aquí presentes, que nos están ayudando en nuestro trabajo. Como bien dijo Horacio, la Academia Bach sigue adelante con muchísimo impulso, lleva ya la 33 temporada este año. Luego, al terminar, les voy a dar el programa general del año, no para que vengan, porque ustedes siempre están tan ocupados los sábados a la tarde que es casi imposible verlos por allí en la iglesia de la calle Rivadavia al 4000. Pero para que conozcan un poco, porque eso también se expande hacia otros ámbitos. Hemos viajado por todo el país en la época de oro de Fundación Antorchas, por ejemplo, ¿no? Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Pero hoy, como me habían propuesto, quiero que nos juntemos para explorar algo que yo llamaría Descubriendo a Bach. Pero el título de la charla ya estaba dada, porque decía, el viejo Bach ha llegado. Para que tengamos una idea, la primera biografía que se escribió sobre Johann Sebastian Bach, o Juan Sebastián Arroyo, que lo podríamos nosotros traducir, porque Bach, como ustedes saben, es arroyo. Así fue que Beethoven, cuando quiso ponderar la maravilla de Bach, dijo, no debería llamarse arroyo, debería llamarse océano. Eso fue lo que dijo Beethoven y lo dejó escrito. Esta idea de Johann Sebastian Bach
El viejo Bach ha llegado, se puede leer perfectamente de la primera biografía que, como yo contaba recién, escribió un músico allá por el año 1802. Dejó escrito. Para poderla escribir, Nikolaus Forkel, llamado el autor, se escribió y se carteó con los dos hijos mayores de Johann Sebastian años anteriores. No olvidemos que Wilhelm Friedmann, el mayor de los varones, había nacido en 1711 y Carl Philipp Emanuel Bach en 1714. Ambos fallecieron con una cronología muy particular a los 70 y pico de años en el 1784 y 1788. Antes de esto, Forkel pudo cartearse con los hijos y pedirle noticias sobre las actividades del padre. Así fue que Forkel escribe, en un momento de su libro, que después tengo una deuda con mi amigo, dice así: su segundo hijo, Carl Philipp Emanuel, entró al servicio de Federico el Grande en 1740. La fama del arte sobresaliente de Johann Sebastian se había esparcido tanto en esa época que también el rey había oído a menudo hablar de él y alabarlo. Estaba por eso ansioso de oír y conocer personalmente a tan gran artista. Al principio sugirió al hijo el deseo de que su padre viniera alguna vez a Potsdam, pero después, poco a poco, comenzó a preguntar con precisión por qué no venía su padre. El hijo no podía, por lo tanto, dejar de notificar las palabras del rey a su padre, quien, en principio, no podía tomarlas en cuenta porque estaba casi siempre recargado con demasiadas ocupaciones. Imagínense ustedes una cantata por semana. Pero cuando los deseos del rey le fueron repetidos por el hijo en varias cartas, se dispuso en 1747 a emprender ese viaje en compañía de su hijo mayor, Wilhelm Friedmann, que había estado unos años antes en Berlín. Tenía el rey en ese tiempo, todas las noches, un concierto de cámara en el cual él mismo tocaba algunos conciertos para flauta. Recordemos que Federico el Grande era un excelente flautista, se había ni más ni menos tomado como profesor a uno de los más grandes flautistas de aquella época, Johann Quantz, y Carl Philipp Emanuel era, por supuesto, el músico de capilla o el músico clavecinista de la corte. Una noche, cuando ya preparaba su flauta y estaba ya sus músicos reunidos, recibió de un oficial el informe escrito de la llegada de extranjeros. Con la flauta en la mano, leyó el papel, se volvió de pronto hacia los músicos reunidos y dijo de un modo que revelaba emoción: señores míos, el viejo Bach ha llegado. Palabras de la primera biografía de allá. La flauta fue puesta de lado y el viejo Bach, que paraba en casa de su hijo, recibió la orden de presentarse enseguida en el castillo. Wilhelm Friedmann, que acompañaba a su padre, me ha contado esta historia y debo decir que aún hoy recuerdo con agrado la manera como me la contó. Se cambiaron en aquel entonces muy ceremoniosos cumplidos. La primera presentación de Johann Sebastian Bach ante tan gran rey que no le dio ni siquiera tiempo para trocar su traje de viaje contra el ropón negro de Chantre, debió ser necesariamente trabada por muchas disculpas. No quiero hablar aquí de la forma que tuvieron esas disculpas, pero solo hacer resaltar que en boca de Wilhelm Friedmann era un verdadero diálogo ceremonioso entre el rey y Bach con sus disculpas. Pero más importante que todo fue que el rey suprimió su concierto de flauta de aquella noche e invitó al que ya entonces llamaban el viejo Bach a probar sus pianos Silbermann, que estaban en distintas salas del castillo. Debo decir acá que Silbermann, Gottfried, era el más grande organero de aquella época que construyó órganos maravillosos, muchos de los cuales hoy se están restaurando en Alemania. Pero también había incursionado en la construcción de fortepianos, que fortepiano surge en Italia con Cristofori, un famoso constructor. Silbermann quiere copiar los pianos de los italianos y cuando
hizo el primer intento. Por supuesto, Bach era considerado algo así como el más grande conocedor de los instrumentos y perfecto catalizador de sus cualidades. Silbermann le presenta a Bach su primer fortepiano. Bach dice, es interesante, mi amigo Gottfried, pero los agudos están un poco demasiado débiles y abajo está un poco demasiado duro. ¿Cómo dices, mi Johann? Ah, eso no puede ser. Se enojó el señor Silbermann. Por años no le habló al Johann Sebastian. Resulta que pasan los años y como estamos llegando al punto, cuando Bach, 3 años antes de su muerte, es invitado para ir a Potsdam, para visitar a Federico el Grande, Federico el Grande lo invita, como dice acá en la nota, a conocer sus fortepianos. Silbermann, quien el rey había puesto 14 fortepianos en su palacio. Cada sala tenía un fortepiano. Y Bach iba de una sala a la otra haciendo gala de sus improvisaciones y el rey mostrando qué maravilla era el viejo Bach. Ustedes se dan cuenta, pero dicen, y eso es verídico, que el rey le ofrece a Bach un tema con el cual le pide a Bach que improvisara una fuga. Ustedes saben lo que es una fuga, es una cosa bien compleja, donde se presenta un tema, hay contrasujetos, segunda parte, exposición, reexposición, divertimento, etcétera, 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 y le da este tema. Ah, dice Bach, qué maravilloso tema, Majestad. Pero usted me está pidiendo que yo improvise una fuga a 6 voces. A ver si nosotros tenemos una idea de lo que es una fuga a 6 voces, 6 partes, donde cada parte tiene que entrar con el tema, tiene que después poner los contrasujetos, tienen que entrar los divertimentos, tiene que entrar la reexposición, improvisada en el momento en el teclado. Bach se excusa, dice, Majestad, su tema real es tan formidable que no me permite a mí hacer una improvisación sobre este tema real, Su Majestad. Permítame que yo ponga un tema propio en esta ocasión para ofrecerle a usted una fuga a 6 voces, cosa que hizo. Pero improvisó de todas maneras sobre el tema y le quedó pensando este tema tan increíble cuando regresó a su Leipzig y le dijo a su esposa Ana Magdalena, mira Ana Magdalena, qué tema que me han dado. ¿No será que se lo dio Carl Philipp al monarca? Yo pondría así las manos y diría que sí. El monarca no puede haber tenido semejante tema, ¿no? Semejante maravilloso tema donde hay un cromatismo metido, donde hay cosas increíbles. Pero el monarca se había preparado. Quantz, su maestro de flauta, que escribió un tratado de este porte que todavía hoy todos los músicos que se jactan de conocer el barroco tienen que leer, sobre la manera de tocar la flauta travesera y otros elementos. Y Carl Philipp, que ya estaba desde el año 40, o sea que en el 47 hacía 7 años que conocía al monarca y tocaba todas las santas noches. Los 6 conciertos que el monarca de Quantz, su profesor, se daba el gusto de tocar a sus invitados. El monarca no paraba de tocar. Después cuando hacía la guerra dejaba, ¿no es cierto? Él cuando volvía todos sus empleados habían perdido la mitad de su salario. Cosa natural en aquellas épocas. Por eso Philipp Emanuel al tanto tiempo estaba deseoso y deseando que su padrino musical, que era ni más ni menos que Georg Philipp Telemann, cuando se estuviera terminando en Hamburgo sus días, que fue así, oye padrino, cuando usted esté llegando ya al final de tus funciones, ¿qué tal si yo pudiera reemplazarte en Hamburgo? La más grande ciudad en aquel momento de Alemania,
Ustedes se acuerdan lo que significa Hamburgo, ¿no? La Liga Hanseática, ciudad floreciente. Telemann tenía a su cargo 5 iglesias y la dirección de la música de toda la ciudad. Y entonces sucedió eso, que cuando Telemann murió, se hizo todo un consejo, varios postulantes, pero Philipp Emanuel ya era considerado uno de los más grandes clavecinistas de Alemania. Finalmente es nombrado. Y los últimos casi 20 años los pasa en Hamburgo. Y ahí compuso maravillosas obras. Entonces, Bach, cuando vuelve, y dice a su esposa, qué interesante tema, voy a componer sobre ese tema varias obritas chiquitas y se las voy a dedicar al monarca. Y le empezó a mandar al monarca por remesa 4 o 5 números, diciendo, Su Majestad, esto es para honrar su tema real. Y la primera cosa que escribió fue un Ricercare. Un Ricercare es un término que se usaba en el Renacimiento, en la música. Ustedes se imaginan del italiano, ¿no? Buscar. Ricercar. Ricercare es buscar. Palestrina escribía Ricercares. Frescobaldi, los grandes maestros italianos, escribían Ricercares. ¿Por qué Bach se le ocurre titular a la primera pieza que escribe un Ricercare a tre, que se llama, a 3 voces? Le pone el nombre Ricercar y no le pone el nombre de fuga. O le pone el nombre de contrapunto, como hizo en el arte de la fuga, que cada número del arte de la fuga se llama contrapunto. ¿Por qué contrapunto? Porque antiguamente la música de los gregorianistas, los que escribían en el gregoriano a 4 líneas en el pentagrama, que no se llamaba penta, sino tetragrama, las notas que se ponían con la pluma gótica eran puntus. Y así se llamaban, puntus. Y contrapuntus son la segunda voz o la tercera voz que se le agrega a la melodía principal. Esa es un poco la imagen para que nosotros tengamos. Yo no voy a tocar todo el Ricercar a tre, porque es una pieza que necesitamos una maravillosa concentración, pero voy a tocar un fragmento. Lo que les pido es que ustedes vayan siguiendo este maravilloso tema. Normalmente lo pone un pequeño trino. Los compositores en aquella época era muy usual. Es como ponerse la puntilla en el traje de la época. Es más o menos eso. Entonces,
Ricercare, así lo llamó Bach. Pero Bach no se quedaba corto cuando me dicen, ¿usted cree que Bach tenía una afición al simbolismo? Vaya, que si la tenía la afición al simbolismo. Ricercare, con las letras R, I, C, etcétera, etcétera, quiere significar para Bach regis iussu canto et reliqua cum arte resoluta. Son las letras del Ricercare. Quiere decir el tema del rey desarrollado en el arte canónico, en nuestro lenguaje. Maravilloso la idea de Bach. Entonces le manda al monarca continuamente cánones, cánones, cánones. ¿Qué son cánones? Todos sabemos que son cánones. ¿Quién de nosotros no cantó Frere Jacques alguna vez, o Fray Santiago, si lo quieren llamar de la otra manera? El canon es una de las formas de composición más antiguas. Fíjense que en el siglo XIII existe ya un ejemplo de canon en Inglaterra, en la famosa biblioteca de Cambridge, el canon que se llama el canon de verano. Siglo XIII, canon a 4 voces, maravilloso. Quiere decir que es una forma del compositor, de uso del compositor, que lo lleva después al contrapunto, lo lleva a la fuga, lo lleva a las grandes obras. A las grandes obras. Entonces ahora quisiera compartir con ustedes, tengo en mente un programa que varias veces quería conversarlo con Horacio, que me surgió este año por otras razones. Me llamaron para un congreso de directores de coro en Necochea, porque se juntan una vez por año la Federación de los Maestros Directores de Coro. Dice, maestro, queremos invitarlo para que dé una semblanza sobre Bach. ¿Y cuál es el tema? ¿Cómo cuál es el tema? Ustedes son directores de coro. Una cantata. Una cantata tiene que ser. ¿Y cómo lo va a llamar? Descubriendo a Bach en sus cantatas. Me gustó mucho esa forma como me salió en ese momento, descubriendo a Bach en sus. Después me llamaron para hacer unos corales con órgano y invitar a un coro para que cantara los corales de Bach y después tocar yo la parte organística. Me gustó mucho descubriendo a Bach en sus corales. Ahora nosotros vamos a descubrir a Bach en su retrato, que es una cosa sumamente interesante. ¿Por qué? ¿Qué es este retrato? Este retrato que ustedes ven aquí tiene una historia muy, muy particular. Cuando Bach, en su última época, 3, 4 años antes de terminar su carrera, 1746, por allí, un exalumno de él, que se llamaba Gottfried Mitzler, había fundado una especie de academia o de las ciencias musicales, o la Société, mejor dicho, una sociedad de las ciencias musicales, para que sus allegados o adheridos o socios presentaran obras que él publicaba después en unas muy, muy buenas ediciones, pero también un aporte, digamos, al estudio, a la concientización del arte, de la ciencia, de la música. Y un día le dice a su ex maestro Johann Sebastian, maestro, ¿usted no quisiera participar de mi sociedad de las ciencias musicales? Ah, ¿por qué no? ¿Y quiénes están ahí? Dice Bach. Ah, maestro, le voy a contar. Hace poco, hace 2 años, entró Georg Friedrich Händel, mi amigo que nunca pude entrevistar, porque cada vez que quise entrevistarme con él y yo llegaba a la ciudad y justo la dirigencia anterior se había ido. 3 veces me falló poderlo encontrar y darle aunque sea la mano. Händel, la gran figura que yo conozco desde aquí, desde Leipzig, él que ya ha estado en Italia, que ya ha estado, por supuesto, en Alemania, maravilloso, que ya ha estado en Londres, que es el más grande compositor de oratorios que yo conozca. Y no lo he podido conocer en persona.
pero sí sus obras, las conozco muy bien. Así que Händel, ¿y qué número de socios es Händel? Pues 11, le dice el Mitzler. 11. Ah. ¿Quién más hay ahí? Oh, Georg Philipp Telemann también. Ah, mi compadre, Telemann, ¿cómo no? ¿Usted sabía, Mitzler, que Telemann es el padrino de Carl Philipp Emanuel, no? Ah, no me acordaba, dice Telemann. Y así. Bueno, se va armando Bach una idea propia porque tiene en mente que él, como BACH, tiene un número simbólico. Y ahí vamos a entrar ahora en una temática que se llama gematría. Gematría es las letras del alfabeto son correspondientes con números. A, 1. B, 2. C, 3. H, 8. Total. ¿Cuántos? Todos los señores ya han hecho su cálculo. 14. 14. ¿Sí? 14 para Bach. Era el emblema de su apellido. Y lo usa por doquier, al número 14. Por doquier. Pero Mitzler le dice al maestro, maestro, ¿cuándo va a entrar? Y dígame cuándo entró el número 13. Maestro, ya entró el número 13. Ahora entro yo. Y Bach entra como socio número 14 en la Société de Musikalische de Mitzler. Pero maestro, usted puede entrar, pero hay dos cosas obligatorias para los socios de la sociedad. ¿Cuáles son? Un retrato, tiene que traer un retrato suyo, y una composición dedicada a la sociedad que vamos a publicar. Bach, inmediatamente, que conocía muy buenos pintores, lo llama a uno de aquella época que se llama Elias Gottlieb Hausmann. Él le dice, Elías, necesito un retrato, pero necesito un retrato con esta hoja de mi mano que esté mostrando una composición. La composición está acá. Hay 3 renglones. Canon triplex a 6 voci, pero están escritos solo 3 pentagramas, porque de esos 3 pentagramas tienen que salir 6 voces. Tienen que salir de ahí las 6 voces, ¿sí? Mas no es fácil. Les puedo asegurar que hasta Mozart se interesó en resolverlo. Mozart, en cómo se podía resolver para que de ahí salieran las 6 voces. Y entonces el señor Mitzler le dice a Bach, pero maestro, usted trajo el retrato, pero la composición está acá. Acá está la composición. El canon triple es a 6 voces, pero no se preocupe, Mitzler. Yo además escribí unas maravillosas variaciones canónicas sobre un coral de Lutero que se llama Vom Himmel hoch, del alto cielo. Y ahora se las voy a traer y usted las va a editar. Y así fue. Y Bach trajo a Mitzler unas maravillosas piezas, variaciones canónicas, muy complicado, ¿no? A la octava, a la quinta, a la tercera, por movimiento contrario. Ahora quisiera pedirles a todos ustedes que miren la tapa de este pequeño programita, cuadernito, que tiene una especie de monograma. ¿Sí? Ese monograma no es un escudo de Bach, es un sello. Es la réplica de un sello que Bach usaba para sus documentos. Un sello, así, para sellar. Pero mírenlo bien cómo está construido. Como está construido con las 3 letras de su nombre, J, S, B. A ver si lo pueden seguir. No traten de ponerlo a la vuelta ni al revés. Así tal cual como está, hay una J, una S y una B. Les ruego, por favor, que traten de identificarlo, porque es muy importante. ¿La ven o todavía no? La J, la S y la B. ¿Sí? ¿Ya la vieron?
Ahora la inversa, miren. Está de la inversa del otro lado al revés. No, mirándolo así como está. Mirándolo como está. Del otro lado, la inversión, que se llama. La inversión. La J está invertida, la S está invertida y la B está invertida. ¿Ya la pescaron? ¿Ya la pescaron? ¿Sí? Bueno. Para que ustedes tengan una idea, para un compositor, esto se llama rectus e inversus. Rectus e inversus. ¿Por qué? Porque rectus es la melodía tal cual como la escuchamos. Pero inversus es la melodía puesta, lo que va para arriba, para abajo. Y todo invertido. Todo invertido. Con eso Bach construye sus composiciones. Para mejor, el inversus de 14 da 41. ¿Sí? Y Bach sabía muy bien que daba 41. ¿Y saben qué? Si ustedes hacen la gematría de la J, la S más B hace H, da 41. Tómenlo como quieran. Da 41. Entonces Bach juega con eso fantásticamente. Primeramente le dice a su amigo Hausmann, píntame 14 botones en mi chaqueta. Digamos así. Porque es mi emblema. Y ahora yo, cuando compuse la primera fuga del clave bien temperado, famosa, el tema tiene 14 notas. Cuando compuse mi primera cantata, la primera cantata es la número 4 que se llama Cristo yacía en los lazos de la muerte, Christ lag in Todesbanden. El violín hace la sinfonía, inicia con sus notas la sinfonía inicial, 14 notas, el violín. ¿Cuántos compases tiene la sinfonía inicial de la cantata? 14. Y así, sin que nadie lo diga, ni que Bach lo diga, ni a nadie, lo va poniendo y lo va introduciendo por todos lados sus números, que es un símbolo. Por eso, en el arte de la fuga, todavía más maravilloso, sucede que en el último contrapunto que hace, que según dicen quedó incompleto a la muerte del compositor, él introduce como tercer tema su propio nombre. Y ahora viene otra situación. Su propio nombre son 4 notas, porque en alemán las notas se empiezan a llamar con la A, el La, con la B, el Si bemol. El Do es la C, el Re es la D, y así. Y el Si natural es la H, la letra H, porque el Si bemol lo llaman con la B. B, A, C, H, como se dice en alemán. La H es el Si. ¿Saben cómo suena eso? Cuatro notas cromáticas. Si bemol, La, Do, Si. ¿Qué tal? Es su propio nombre. B-A-C-H. Lo introduce por todos lados, pero no lo dice. Cuando uno lo ve, dice, Bach está firmando su música. Se está firmando con su nombre. Es una cosa impresionante, maravillosa. Ahora, cuando uno lee este pequeño papelito de ahí con el canon triples a 6 voces, mira la voz de abajo y resulta que Bach le hace un homenaje a Händel con la voz de abajo, la voz tercera. ¿Por qué? La voz tercera de acá es un bajo de una chacona de Händel. De una chacona de Händel. Escuchemos esto. Tenemos en el cartoncito que ustedes tienen a mano, en la contratapa, ¿no es cierto? Tenemos el
en la voz inferior, dice, ostinato suena el bajo. ¿Qué tal si cantamos todos esta? Ostinato, mire, con la primera nota es ostinato suena el bajo. Es que bueno, pues tenemos señores acá que tienen voz grave, tienen voz de contrabajos, o bajos profundos, barítonos profundos. Una vez más, por favor. Nato suena el bajo. Hermoso, ¿verdad? Cuando Bach tiene este pequeño tema, es nada, ¿se dan cuenta? Es nada, ¿no? ¿Cuántas notas son? ¿Cuántas? 8 notas. Lo más común en música es escribir 8 compases, es como la regla de oro, ¿no? 8 es una regla de oro para la música, ¿sí? Entonces, en un momento determinado de su carrera, un famoso conde que se llamaba conde Kaiserling, que había sido embajador en la corte de Berlín y que tenía un gran clavecinista que había sido alumno de Bach, llamado Goldberg, este clavecinista. Y va de visita a Berlín varias veces y le dice a Bach, mi querido Johann Sebastian, yo quisiera pedirle que usted me escriba alguna composición porque yo sufro de insomnio. Sufro de insomnio, pero tengo un gran músico a mi lado que lo tengo en el cuarto de al lado, que durante la noche toca todo el tiempo para que yo pueda disfrutar de algo mientras no me puedo dormir. Johann, ¿puede escribir algo para mí? Sí. Voy a escribir una composición que son variaciones sobre un bajo de Chacona de Händel, este amigo que nunca pude encontrar, pero que me satisface mucho, y le voy a escribir unas variaciones. Le escribió 30 variaciones sobre ese bajo al conde Kaiserling y se las obsequió. Y el conde Kaiserling decía, oh, Johann Sebastian, no sabe cuánto yo disfruto de noche con mis variaciones, las que usted me dedicó a mí. Pero yo le voy a regalar una copa de oro con 100 luises de oro adentro. Jamás en la vida de Bach había recibido semejante regalo por una composición. Y Goldberg, el clavecinista que lo tocaba, le terminó dándole el nombre, o sea, Variaciones Goldberg. ¿Quieren que yo les toque solamente el comienzo de lo que es la maravillosa aria de las Variaciones Goldberg? Es algo increíble, es un aria que él le había dedicado a su segunda esposa, Ana Magdalena.
hay mucho. Bach es insondable, realmente. Cuando, acá decía Horacio, yo tengo un programa los domingos desde hace 15 años en Radio Nacional Clásica que se llama La Cantata del Domingo. También Clásica Areco, claro que sí, que ya ha llevado varios años también, ¿verdad? Pero ahí en Clásica Areco lo pasan como 3 veces por día, algo así. En cambio acá, nuestro director de la radio, que muy amablemente me dijo una vez, hace 3, 4 años, me dice, Mario, mira, te voy a dar una franja horaria maravillosa que vamos a explorar. ¿Cuál? Las 7 de la mañana. Estás loco, digo. Pero ¿de qué se trata eso? Y no, porque vas a ver cuánta gente te va a llamar, porque lo va a escuchar, qué sé yo. Sí, me llamó el fraile de Santo Domingo y me dijo, Mario, qué bueno, es un horario monacal, ¿sabe? Yo lo escucho y después me sirve para el sermón. Así que era fantástico. Pero quiero decirles, ahora lo pasamos a un horario conventual, es a las 8, a las 8 de la mañana, pero sigue siendo. Y mi idea, digamos, es que todos los domingos se pasa una cantata que Bach compuso para esa fecha, para ese domingo. Ustedes que no conocen demasiado la liturgia luterana, les voy a decir que el domingo que viene, o sea, pasado mañana, es el 5.º domingo después de Trinidad. Así se llamaba en la época de Lutero. Porque está todo lo que es Adviento, Epifanía, la Semana Santa, Pentecostés, etcétera, etcétera, y después viene todo el gran periodo final del año, que son como 27 domingos, que se llaman después de Trinidad. Cada domingo Bach componía una obra musical maravillosa. Queremos descubrir a Bach en sus cantatas. Muchas gracias por haberme atendido todo este tiempo.